Bueno, bienvenidos. Nos damos las gracias a todos por asistir. Sabéis, los que nos conocéis ya, que tenemos un cariño profundo hacia Turón y hacia toda su gente. No solamente por lo bien que nos han tratado, sino recientemente, sabéis que la TPA en Conexión Asturias rememoró ese reportaje tremendo que es la historia que sacamos gracias a la investigación paranormal. Quiero dar gracias por primera vez en España a esto. Gracias a una investigación de ese tipo salió a la luz una historia que estaba en secreto, guardada en tremendo secreto por mucha gente, por muchos de nuestros mayores. Lo digo sobre todo por la gente joven que estéis aquí. Hay que recordar las cosas buenas, pero cuando la historia marca terriblemente un sitio como ocurrió con Turón, que fue marcado con una X, aún a día de hoy veíamos como personas, nuestros mayores, ahí en la TPA se animaban a hablar algo que les parecía muy extraño, porque vosotros no lo sabéis, pero vivir una dictadura fue algo tremendo, ¿no? Y siempre se guardó en secreto lo que aconteció aquí, lo que aún se guarda bajo ese patio de Turón. En esta charla de hoy vamos a tocar brevemente esa historia, vamos a hablar de la TCI, de la transcomunicación instrumental, vamos a tratar cómo hablar con los seres difuntos, cómo miles de personas que se mantienen a la sombra en este planeta a través de una simple grabadora mantienen la esperanza tras el día a día por perder a alguno de sus seres queridos. Vamos a hablar directamente y con este atrevimiento de que existe algo más allá, después de la vida. Después expondremos, ¿no?, las pruebas, lo que nosotros consideramos pruebas, para una base sólida de lo que puede parecer para los más escépticos, en principio, un disparate, y que, sin embargo, mantiene la fe de muchas personas. Tenemos con nosotros, a mi izquierda, a Francisco Pérez Alves, es vocal de la asociación del Grupo Gaipo, a Yolanda Peón, a mi derecha del todo, y aquí a mi lado, a Anabela Cardoso. Es un placer tenerla con nosotros, se ha trasladado desde Vigo, ha estado durante más de 30 años como diplomática, maneja 7 idiomas. 6. Desde 1998 practica lo que es la transcomunicación instrumental, no solamente para mí, sino para todos los investigadores dentro de la TCI. Es una de las figuras más importantes a nivel mundial en el tema de la transcomunicación instrumental. Es un tremendo honor, repito, tenerla, y más a mi lado hoy, lo cual le doy doblemente las gracias. Anabela ha transmitido para muchas personas la esperanza, entre las cuales yo me incluyo. Hace 9 años ya, mi abuela falleció gravemente por un cáncer. Fue mi madre, yo no tuve madre, por lo tanto ella desempeñó ese doble papel. Y yo recuerdo cómo empecé a conocer, ¿no?, todo esto de las psicofonías, de los contactos con el más allá, y me quedé maravillado por las experimentaciones de Sinesio Darnell, unas comunicaciones directas a través de la radio, y también con los cuadernos de TCI de Anabela Cardoso. Recuerdo cómo a través de la radio mantenía conversaciones increíbles, de la llamada estación Río del Tiempo. Recuerdo que eso me motivó durante meses, noche tras noche, a hablar a la nada, a hablar al ruido blanco de la radio. Incluso llegué a poner 2, Anabela utiliza 3, una de ellas de válvulas, así que empezó en su día. Y salió el resultado después de esperar mucho. Ahí se mantiene esa esperanza, ese bienestar que transmite, y ha transmitido a Anabela, a mucha gente a la sombra. A raíz de eso, comenzó un poquitín el inicio de la asociación por querer transmitir ese deseo a la gente. ¿Qué ocurre? Los medios de comunicación te acaban llamando y te acabas viendo inmerso en más historias que transmitir, que dar a conocer. Historias ocultas, no tan ocultas, pero enigmas de la historia que a nosotros siempre nos apasionaron. Y empezamos a
a estar en un programa de radio, en una emisora local, y poco a poco decidimos hacer que la asociación se consolidara como algo a nivel nacional, siendo su estructura bastante seria. GAIPO significa Asociación, Grupo de Amigos para la Investigación Paranormal y Ocultista. En su día era eso. Realmente es Asociación para la Investigación y la Difusión de las Ciencias Parapsicológicas GAIPO. Dentro de sus estatutos figura no solamente la investigación de lo paranormal en sí mismo, el laboratorio y los lugares supuestamente encantados para dar a luz la verdad y lo que no es verdad también, sino que también figura la recuperación de la historia perdida. ¿Por qué? Como fue el caso de Turón, en muchos lugares nos encontramos cargados de una llamada impregnación, que no es lo mismo que espíritus y fantasmas, también lo trataremos, sino de una especie de energía que perdura, impregnada en los lugares donde sucedieron tragedias y que efectivamente a veces aparecen captadas las grabadoras. No es lo mismo que las voces directas en que la transcomunicación instrumental, lo explicaremos después. Dentro de nuestras actividades ayudamos también en la sombra a muchas personas. Thomas Alva Edison lo he elegido como la primera prueba de lo que existe después de esta vida, vida después de la vida. Sabéis que fue una persona muy importante del siglo XIX, perfeccionó el telégrafo dúplex, fue el inductor de la primera luz. En 1920, en la revista científica American, publicó lo que sería el estudio pionero, la base fundamental para los transcomunicadores. A día de hoy muchos lo interpretan así, yo me incluyo. Él dijo textualmente, para la revista: si nuestra personalidad sobrevive, es estrictamente lógico y científico suponer que retiene la memoria, el intelecto y otras facultades y conocimientos que adquirimos en nuestro mundo. Por lo tanto, si la personalidad sigue existiendo después de lo que llamamos muerte, resulta razonable deducir que quienes abandonan la Tierra desearían comunicarse con las personas que han dejado aquí. Me inclino a creer que nuestra personalidad pueda y podrá afectar a la materia en el futuro. Entonces, si este razonamiento es correcto y si pudiéramos crear un instrumento tan sensible como para ser afectado o movido o manipulado por nuestra personalidad, semejante instrumento, cuando dispongamos de él, tendría que registrar algo. Indudablemente podríamos suponer que hablaba de la grabadora. Bueno, me gustaría dar paso a Anabela, ya que estábamos hablando de la TCI, sería lo más propio, y luego ya hablaremos de la historia de Turón, que también es muy importante, sobre todo para nosotros. Sabéis que hay una fuerte vinculación sentimental hacia todo lo que surgió. Me emocionó enormemente ver cómo cada vez más personas de nuestros mayores se atreven a hablar, que en su día no pudieron. Y recordaremos un poco cómo fue el trayecto de esa investigación. Por un lado, la investigación parapsicológica dentro del colegio, y por otro lado, la histórica, la de entrevistar, la de buscar a los testigos. Como en un principio nos negaban que ahí, solamente una persona nos había dicho que ahí había estado su hermano, que hablaban que algunos niños en los años 50 habían encontrado huesos y que ese colegio había servido como cuartel improvisado, que había habido gente presa, y como todo el mundo, bueno, la mayoría de personas nos lo negaban al principio y nos querían echar para atrás. Y sin embargo, con mucho tesón, al final acabaron saliendo las personas a las cuales agradeceremos en esta charla, además. Idea, pero de la investigación de la conciencia. Y vino junto a mí para que la ayudara un poco. Yo le dije, ¿cómo te voy a ayudar? ¿Y de qué manera? No sé qué me estás pidiendo. Pero estaba tan mal, como digo, tenía como 30 y pocos kilos y se había intentado suicidar 3 veces. Bueno, yo había de hecho leído un libro sobre la transcomunicación instrumental, sobre los fenómenos que en mi opinión son los más importantes en el mundo hasta hoy, que ocurrieron en Luxemburgo, con un matrimonio que se llama Ars-Fischbach. Yo había de hecho encontrado este libro en una librería de Lisboa y leído. Me pareció tan extraordinario estas historias que, para decir la verdad, yo
quedé así como tan impactada, digo, esto es imposible que sea verdad, porque si fuera verdad una cosa de esta dimensión, ¿cómo es que los periódicos todos del mundo y las televisiones no hablaron de esto? Bueno, y así tal como yo lo recibí a través de este libro sobre los experimentos de los Hartz-Fischbach en Luxemburgo, se lo puse a ella. Venía un amigo nuestro que es Carlos Fernández, que es periodista, que por casualidad también lo conocí en la misma época, que ese hombre sí sabía de técnica, porque tanto Lola, su marido y yo, de técnica, muy malos los tres. Entonces Carlos, que apareció en esto, sí sabía. Bueno, pero no empezó ahí la historia, empezó que yo, al no querer aventurarme en un campo que para mí era una cosa muy poco clara, con los resultados que eran presentados en ese libro, yo soy una persona de educación racionalista y mi madre decía que intuición es una cosa que no existe. ¿Y eso qué es de intuición? Entonces, quiero decir, mis principios no tienen nada que ver con este mundo, ¿no? Fue después mis finales, más bien. Bueno, yo le dije, oye Lola, yo por mí, y Carlos decía, sí, yo también he leído y sé y tal, pero la verdad no sé qué hay en esto. Digo, ¿por qué no vamos a hablar con el padre Pilón? Y así fuimos a Madrid, no porque era católico ni nada de eso, que ninguno de nosotros era de ninguna religión. Pero bueno, porque era una persona creíble, un jesuita y tal, y bueno, a consultar con él, y así fuimos hasta Madrid. Me invité para comer y tuvimos una muy interesante y tal, sin hablarle de la TCI, para nada. Pero le contamos su historia, la de Lola, y al final ella dijo, ¿y usted, padre, qué me aconseja para ayudarme por mi hijo? Que es que no soy capaz de ir adelante después de esto, que en la cabeza de este matrimonio nunca les pasó que una cosa de estas, como un niño de 18 años, como era como tipo la perfección, encarnada, le pudiera tener un accidente de vela, ahí en las Rías, que no se sabe bien si fue un accidente, bueno, un accidente fue, pues bueno, eso está poco claro aún. Y el padre Pilón, José María Pilón, como habrá publicado, como sabrá David y Francisco y algunos de vosotros, dijo, pues para mí yo tendrías que probar con la TCI. Y bueno, pues quedamos todos así muy sorprendidos porque no le habíamos hablado de este método, y a propósito, ¿no? Para no sugestionar nada. Y fue él. Regresamos a Vigo y le dije yo a Carlos, bueno Carlos, ahora nos sentimos un poco más tranquilos, pues, ¿y qué tal? ¿Los vamos a probar? Y así empezó. Y así empezamos, un pequeño grupo de 3 personas, Lola, Carlos Fernández y yo, y empezamos a experimentar. La primera voz psicofónica, hay una diferencia entre lo que llamáis vosotros aquí en España psicofonías y las voces directas de radio, y es como esto, para deciros una cosa compleja, pero para decirlo sencillamente. La psicofonía, tú pones o no pones, pero preferiblemente una fuente de ruido de fondo, que puede ser cualquier ruido, puede ser un ruido de agua, puede ser un ruido, siempre no demasiado fuerte, porque si es muy fuerte, las voces son algunas débiles, ya veréis que algunas que están ahí no son débiles, pero en general son débiles. El ruido de fondo es muy fuerte, muy alto, la voz no puede sobresalir del ruido. Bueno, empezamos experimentando por las llamadas psicofonías y al cabo de 2 meses, 2 meses y picos, apareció la primera contestación a una pregunta. Yo hablo de un trabajo siempre hecho en un estudio en mi casa, ¿no? Fue en mi casa. En un estudio, en una pequeña habitación que dediqué a este trabajo. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? Tú pones este ruido de fondo o no pones, pero les facilita, porque el ruido tiene un papel.
En la formación de estas voces no se sabe cómo se las moduló a partir del propio ruido, si el ruido las transporta. Esto es otro punto que realmente nadie sabe en el mundo, pero el ruido tiene un papel positivo en la formación de estas voces. Teníamos entonces un ruido, utilizamos varios tipos de soportes acústicos. Música, cánticos, los delfines, por ejemplo, los cánticos de delfines con música, una cinta o un CD comercial, o hasta hay unas emisiones de radio en idiomas extranjeros, como era el alemán y tal, que yo desaconsejo, porque ahí se puede crear mucha confusión. Y yo, mi principio siempre ha sido, siempre será, lo que es y lo que no es, no es. Por eso queremos la TCI y no queremos, bueno, yo por lo menos, otro tipo de prácticas menos claras y menos objetivas en sus resultados. Entonces, esos idiomas extranjeros y tal pueden dar confusión, si fue una palabra similar. Hay palabras en un idioma, por ejemplo, japonés, que en italiano, por ejemplo, me estoy acordando de un caso concreto de una experimentadora que yo conozco que me mandó este ejemplo, y no, porque la palabra existe en japonés, yo vivía en Japón, existe en italiano, pero en italiano tiene otro sentido totalmente distinto. Entonces, esto yo no aconsejo, pero vamos. Es decir, que básicamente era el llamado ruido blanco, hasta ruido blanco de cassette también, que se puede estar descargando de internet y tal, un ruido suave, zzz, y tú haces tu experimentación, a mí me gustaba hacer tranquilamente tu invocación a alguien, o en general, esa otra dimensión que no podemos. Que yo explico, y como es para gente de habla inglesa, repito las palabras portuguesas, porque ellos tienen algunas palabras, él emplea algunas palabras en castellano. Ya escucharéis, Carlos de Almeida. Pero bueno, como habla muy alto, lo ponemos bajito, si no es mucho ruido y la gente no. Ponle la vanisha. Hay mi explicación en inglés, perdonad, pero es del CD. Come on, Misha. Otherwise, mediocre. Misha. Misha. Misha, mediocre. Misha. Este es el acústico. Lo habéis escuchado bien, ¿verdad? Examples of direct radio voices. The long examples of anomalous. Ahora el mono siente que es la primera. Sí. La primera voz directa de radio, la que me asustó tantísimo. Examples of direct radio voices. The long examples of anomalous voices are best understood if listeners read the explanatory text in the CD booklet first. Example 1. Translation. We are listening to everything. Esta es la traducción. Português, estamos a ouvir tudo. We want to know about the world. We want to hear your things. Queremos saber do mundo. Queremos ouvir vuestras coisas. Castellano. Now we shall count on you. Agora vamos contar convosco. Offer what is just. Oferecer o que é justo. I was not the one who spoke, but I suppose that you have made some question. Eu não fui este quem falasse, mas supongo que você tenha feito alguma pergunta. Contacto, las voces. Hubo mucha dificultad ante el trabajo de las voces. Realmente fue muy difícil identificarlo en su mayoría, y aún a día de hoy podemos debatir sobre si son voces inteligentes o realmente es la cara impregnada,
tan fuerte que ocurrió en ese mismo lugar que estáis viendo ahí, que son lo que llamaríamos las catacumbas del colegio, la parte donde las calderas hay un boquete tirado, y esto es todo lo del interior del colegio, el subsuelo, donde se encerraban a esas personas. Ahí hubo un contacto espiritual muy fuerte por parte de, vamos a decirlo así, la sensibilidad del grupo. Hubo algo que se cotejó meses después. Tampoco voy a hacer mucho hincapié en esto porque es algo muy doloroso, ¿no? Incluso para nosotros, ya una vez también vinculados con esta historia. Pero nos había hablado en aquel contacto, habíamos hablado de energías que controlaban ese colegio, energías que aún se mantenían, otras que evolucionaban, otras que tardaban más, de ese mensaje, ¿no?, que querían saber que ahí había mucha muerte. Todo esto, repito, no teníamos apenas testimonios aún, ¿no? Muy pocos habían salido. Y nos habló de que había una energía, algo que nos pareció bastante absurdo en principio, a priori. Una energía que controlaba a todos, una energía pura, un neonato. Por Dios, un niño no nacido, nos dijo, para ser más exactos. Un niño no nacido, querían referirse, aparte de al margen de creencias, os lo voy a decir así, como un alma pura, ¿no?, que rige a todos. Anabela sabe que en ese río del tiempo, cuando un niño muere, sigue creciendo hasta la edad madura, aproximadamente unos 30, ¿no? Eso cuentan los contactos. A partir de ahí, bueno, luego también evolucionan otras dimensiones, pero los niños, al igual que los perros, como dice la película, todos van al cielo, ¿no?, podríamos decir. Ese cielo que sería Marduk, o bueno, tiene muchos nombres, según creencias y tal. La TCI está al margen de creencias, hay que decirlo. De hecho, Anabela es agnóstica, podríamos decir, no creyente. Bueno, realmente cada uno se queda... No religiosa, no pero religiosa. creyentes sí. Sí, creyentes sí. Cada uno asigna a la TCI, eso es lo bonito de él, para un poco sus conclusiones, no sus creencias. Lo importante que nosotros intentamos transmitir, y lo que sería para nosotros el mayor éxito de esta reunión, sería que marchaseis con la esperanza de que existe la vida tras la vida, y se lo comunicaseis a otros con ejemplos también que hoy os estamos dando. Y sería maravilloso que algunos os aventuraseis, gracias, como dice, con Anabela en su vida, ese tesón, ¿no?, que impartió. Y bueno, lo que os comentaba antes, que fue realmente difícil saber si eran voces inteligentes o voces de esta energía impregnada, ¿no?, que acusan como denominador común en estos lugares. Por eso, para la comunicación directa se aconseja más en laboratorios. Fue muy difícil activar, realmente la comunicación directa nos salió. Pero bueno, decía lo del niño nacido. Meses después nos enteramos que una de las víctimas de ese lugar había sido asesinada embarazada de 7 meses. Imaginaos cómo se nos quedó el cuerpo cuando nos enteramos. ¿Verdad, Joey? Os voy a mostrar algunas de las psicofonías captadas en total silencio, allí en ese mismo lugar que estáis viendo. A estas alturas de la charla deberíais de verlo como algo bonito, ¿no? Nos estaban llamando, nos estaban diciendo que ahí había algo, que conociéramos, que íbamos a conocer esta historia al completo. Si entráis en la página web no es todo paranormal, todo lo contrario. Lo paranormal debe de ocupar un folio. Sin embargo, la historia ocupa 15 páginas. Os digo yo que os aseguro que se queda corta. Siempre hemos intentado tratar esta historia con el máximo cariño, el máximo rigor histórico, y nos hemos encargado personalmente que todos los medios de comunicación que se han hecho cargo de la historia del pueblo lo tratasen, tanto a su gente como a la historia, con el mayor profundo respeto. Algo que me gustaría comentar, si recordáis aquel reportaje en la cadena nacional, uno de los redactores jefes había mostrado unos restos óseos para cámara. Eso fue totalmente real. Se encontraron restos óseos en aquel sitio, incluido una rótula humana. Esos restos óseos fueron llevados a analizar a Madrid. La persona que se los quedó por parte de este equipo del Cuarto Milenio nos aseguró que los habían identificado como humanos. La Guardia Civil se los mostramos el viernes la noche, todo. Eso te quedó clarísimo. Bueno, que quede claro también que se los llevaron ellos. Sí, también. Que no
nosotros no tenemos. Nosotros nos encontramos y... Pero es una prueba más, ¿verdad? Tremenda de lo que, bueno, aconteció ahí. Os voy a mostrar los contactos, ¿no? Primero, esta psicofonía. Bueno, os explico cómo son estos análisis. Primero, bueno, como podéis escuchar, hay unos tonos que separan parte de la grabación. El primer extracto siempre es el original, como el que antes escuchábamos a Anabela, grabado directamente de la grabadora. Todas las que hay aquí fueron, todas, sí, estaba dudando ahora si había alguna por medio digital, porque utilizamos muchos más soportes y tal, pero las 5, estas elegidas fueron con grabadora analógica. Creemos que influye la electricidad, bueno, la energía electromagnética influye en estas impregnaciones sobremanera. Divide en varias partes el tono. El primero es el original, después va un poco más limpio y el tercero limpio y amplificado. ¿Con qué hice? Esto está hecho exclusivamente para hoy. Lo he hecho con toda la buena intención para facilitar la... Muchas personas, muchas civilizaciones, como comentaba Anabela, me llegó a la memoria la religión budista, que hablan de la reencarnación. Por eso es lo que hablaba ella cuando hablaba con Carlos Almeida, de que ya no se encontraba, posiblemente haya dado otro paso más en su vida, porque yo pienso, como todos mis compañeros y algunos de ustedes pensarán, que, o sea, ¿por qué tenemos que acabar con esta vida? ¿Para qué estás luchando por tener lo que tienes? Más o menos lo material, todo el mundo quiere vivir bien, quiere tener un coche, y después de conseguir todo eso en la vida, ¿se va a acabar en una caja de madera? Yo pienso que no. O sea, es como una preparación que estás aquí en este mundo para subir otro escalón más en la evolución. Cada pueblo, cada cultura tenía, digamos, una persona que era lo que llamaban los chamanes, que de alguna manera, a través de ritos y de iniciaciones, pues iniciaban de alguna manera ese miedo que la persona, como habíamos hablado en un momento, tenía al irse al más allá. De todos es conocido la civilización egipcia, lo que tenían ellos como, digamos, como su propia religión de embalsamamiento, de rito a los muertos, que los enterraban con todas sus mejores joyas, incluso con sus esclavos favoritos, les entregaban los gatos, como decía antes Anabela, David, con sus gatos, con sus serpientes, o sea, con todo tipo de ajuar. Un pueblo muy cercano para nosotros es el celta. El celta, hace poco fue Día de Difuntos, para ellos lo llamaban el Samaín. El Samaín ellos creían que era una puerta que se abría en la que sus seres queridos venían del más allá para contactar o para comentarles, para decirles, pues eso, qué es lo que había, un contacto con sus muertos, con sus familiares, para saber de alguna manera qué es lo que ellos encontraban o veían en el más allá. Llegamos a la época actual, comienzos del siglo XIX. Perdón, que murmuraba que, bueno, directamente de Hans Benders. De Hans Benders. Y Santiago Vázquez, compañero nuestro, colaborador de Kier Jiménez, de Cuarto Milenio, y ahora pues tiene programa de radio. Estos son de alguna manera las grabadoras convencionales que podéis tener. Se usan cinta magnética, es muy laborioso porque luego de cinta magnética hay que pasarlo a formato digital. Entonces, en algunas cosas utilizamos una grabadora digital, entonces ya te sale en MP3 y ya lo pasas directamente de esa grabadora al ordenador. Lo que decía antes mi compañero David, no alteramos nada, lo único que alteramos es para que se pueda oír bien, pues un poquitín limpiar el ruido de fondo y estirarlo las palabras. Cuando hacemos una investigación, como por ejemplo fue aquí el caso de Turón, que, bueno, con grabadoras, el caso de Turón, otras investigaciones no lo puedas dominar y sea él quien te domine a ti, y las consecuencias son muy graves. Y luego, bueno, ahora aprovechando que está aquí Anabela, experta en TCI, esta fotografía que veis ahí fue cuando ante la cadena Antena 3 estuvimos en Santa María de Ogona. Empezaron a salir aquí una serie, el ordenador, como vais a ver luego, vamos a hacer una prueba,
el ordenador empezó a hacer unas preguntas, o sea, a escribir solo, perdón. Yo hice unas preguntas y el ordenador escribió solo. Lo vais a ver que no estoy loco. Bueno, aquí termina esta exposición. Gracias a todos, gracias a Turón por todo lo que conlleva nuestra investigación y el cariño que os tenemos. Bueno, un poquitín de agradecimientos y música que no la puse para poder escucharos y tal. Bueno, aquí acaba y ahora si me permitís un segundín, empezamos con lo que os comentaba antes. Eso entonces sí se puede presentar, ¿no? Yo quería haceros una pregunta. De las tres hipótesis que más se suele barajar, que como bien sabéis, pues es la inmanentista, la trascendental y la espiritista, ¿cuál es por la que más os decantáis? Quizá por la hipótesis científica, porque lo que han intentado explicar aquí lo han intentado explicar de una manera más espiritista, porque la gente, pues debido pues, a los programas de televisión o a los estrenos de cine, las películas, etc., tiene una imagen bastante devaluada de lo que es la parapsicología. Pero lo que es la comunidad científica, nosotros sí podemos demostrar, la comunidad científica estoy hablando, que es como yo lo considero, vamos a ver cómo explicarlo, además muy brevemente. Nosotros somos energía. El principio fundamental de la energía, como bien había dicho David, es la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso ya se estudia básicamente en el tema de la energía. No me voy a meter en lo que es la física cuántica y tal, porque entonces nos perderíamos un poco. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, hay dos maneras que tiene ahora mismo la medicina para poder constatar el estado físico de un paciente. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando sufre un ataque al corazón, hay un aparato que se llama desfibrilador, que lo que hace es insuflar energía eléctrica al corazón para que pueda seguir bombeando. Con lo cual ya, digamos, tenemos la primera base o la primera pista de que nosotros funcionamos con energía eléctrica. Cuando un paciente llega a estar en coma o tiene algún tipo de problema, se le mira con un electroencefalograma. Eso mide la electricidad cerebral del paciente. Con lo cual seguimos diciendo que nosotros tenemos energía eléctrica dentro. Con lo cual, otra de las pruebas muchísimo más fáciles que hemos sentido todos es cuando tú tocas a una persona y te da un chispazo. Vas a coger el carrito de la compra y te pega un chispazo. Eso significa, bueno, pues que la energía tuya, bueno, los iones, protones, neutrones, electrones, etcétera, y las del carrito, pues en ese momento están bueno, tú tienes más energía positiva y negativa, etcétera, etcétera, bueno, se produce por una reacción química. Entonces, nosotros partimos de una base que es, si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Principio fundamental de la energía. Parte completamente científica y racionalista. Y nosotros somos energía. Hay dos preguntas que es la que nosotros intentamos sacar con AIPO. Una de ellas es, ¿esa energía dónde va? Esos 13 gramos que dice la medicina que pierde el cuerpo humano, entre agua y, bueno, esa pequeña chispa, ¿esa energía dónde va? Y la segunda pregunta, que es lo que intentamos averiguar tanto con las psicofonías como con todos estos métodos, es si eso es inteligente. Es decir, cuando una persona muere en un lugar cerrado, de una manera muy trágica, no es lo mismo morir de un ataque cardíaco que que te estén violando, te estén apuñalando, te estén pegando palos, te estén de todo. Suelta, el cuerpo humano tiene una reacción química y suelta adrenalina. Esa adrenalina también es una forma de energía y eso queda impregnado en el lugar. Yo no sé cuánto tiempo, ni tampoco sé si eso es inteligente. Lo que sí sé, y puedo decir como científica, que eso sí es inteligente. Eso es lo que intenta averiguar la parapsicología. Y no olvidemos nunca de que España, debido a muchas malas famas, está muy en la cola de Europa, porque la parapsicología sí es una nomenclatura de la UNESCO en Europa. Es una parte de una carrera que sí se puede estudiar en las universidades. Lo que pasa es que, bueno, se toma una parte un poquitín más científica. Entonces nosotros quizá queremos adherirnos un poquitín a esa parte más racional, porque como está mucha de ella muy devaluada, por culpa, pues bueno, de eso que ves a gente haciendo la ouija y empiezan a saltar los cuadros, y eso no va a ocurrir jamás. Eso no puede ocurrir, porque no hay
que tiene que haber ahí 300 millones de personas muertas de una manera determinada para que un cuadro salga volando y se te claven unas tijeras. No, hay una serie, un pequeño movimiento. Entonces, lo que a nosotros nos parece maravilloso, lo que queremos transmitir es que si esto se mueve así, eso significa, y yo no lo he movido, eso significa que hay algo que lo mueve. Con lo cual, yo seguiré siempre teniendo la esperanza de que sí que hay algo, hay vida después de la vida. Lo que no sé si esa vida es inteligente, pero a verla, hay. Eso está demostrado. De hecho vas a lugares un poquitín como si fuera el seguimiento de lo de mi compañera Yolanda. Vas a lugares donde vas con la batería de la portátil cargada hasta los topes, con pilas, con baterías de cámara de fotos, cámaras de vídeo. Llegas, te pones a grabar y a los 10 minutos te hace todo ¡puff! O simplemente uno de los aparatos, vamos a decirlo así, que utilizamos se basa en un circuito que detecta la variación iónica del ambiente y bueno, genera una variación, una fluctuación en una aguja, que es el medidor. Es decir, es un detector de iones negativo, podríamos decir, denominarlo así. En Estados Unidos se utiliza como detector de presencias.